Bienvenidos a Hoy Mito, el canal donde desenterramos los mitos más épicos de la historia y los traemos de nuevo a la luz para que los disfrutéis tanto como nosotros. Hoy viajaremos miles de años atrás para conocer la increíble historia de Enmerkar, un rey sumerio que no solo desafió a otro reino con su astucia, sino que también pudo haber sido el protagonista de uno de los mitos más influyentes de la historia. Pero antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿qué harías si tuvieras que enfrentarte a un enemigo solo con palabras y sin levantar una espada? Porque eso es exactamente lo que hizo nuestro protagonista de hoy. Vamos a descubrirlo juntos. Imagina un mundo donde los dioses caminan entre los hombres, donde las ciudades nacen del barro con la bendición de deidades caprichosas, y donde un simple rey puede desafiar a un imperio con el poder de la palabra. Este es el mundo de Enmerkar, el legendario gobernante de Uruk, la ciudad que, según la mitología sumeria, se convirtió en la joya de la civilización. Pero su historia no es solo la de un rey ambicioso. Es una epopeya de desafíos imposibles, mensajes divinos y hasta el posible origen del mito de la Torre de Babel. Y aquí es donde entra la magia de los mitos. Porque esta no es solo una historia antigua, sino un relato que pudo haber influido en los cimientos de nuestra cultura. Así que siéntate cómodo, porque esta historia va a volarte la cabeza. Enmerkar no era un rey cualquiera. Según las listas reales sumerias, gobernó Uruk en una época en la que los dioses todavía intervenían en los asuntos de los hombres. Uruk no solo era una ciudad próspera, sino también un centro cultural y religioso clave en la antigua Mesopotamia. Pero había un problema. Enmerkar quería engrandecer su ciudad y demostrar que tenía el favor de los dioses, en especial de Inanna, la diosa del amor y la guerra. Y para ello necesitaba algo muy especial: los recursos de Arata, una ciudad mítica situada en las montañas, famosa por su riqueza en oro, plata y lapislázuli. Ahora bien, en un mundo donde la guerra era la respuesta habitual, Enmerkar optó por un enfoque diferente. En lugar de enviar ejércitos, decidió que sus palabras serían su mejor arma. Pero, ¿realmente creía que podía someter a un reino con una simple carta? Pues sí. Y no solo eso, sino que la historia nos dice que casi lo logra. Aquí es donde entra en escena un personaje crucial, el mensajero. Este hombre, cuyo nombre no se menciona en los textos originales, tenía la tarea de viajar hasta Arata y entregar el mensaje de su rey. Pero esto no era como enviar un WhatsApp. La distancia entre Uruk y Arata era enorme, y la travesía estaba llena de peligros, desde ladrones hasta bestias salvajes. Cuando el mensajero finalmente llegó a la corte del rey de Arata, entregó el mensaje de Enmerkar. Básicamente decía algo así: Saludos desde Uruk, mi ciudad es grandiosa, y los dioses están de mi lado. Sería una pena que Arata no reconociera mi superioridad. Así que, en nombre de Inanna, envía tus riquezas y sométete. Atentamente, Enmerkar, rey de Uruk. Obviamente, el rey de Arata no estaba muy impresionado. ¿Por qué debería someterse sin luchar? Así que, en lugar de rendirse, decidió devolverle el desafío a Enmerkar con su propia condición. Si el rey de Uruk quería su tributo, debía demostrar que tenía el favor divino superando una serie de desafíos imposibles. El primero de estos desafíos fue hacer que la cebada creciera en tierras áridas. Algo así como convertir el desierto en un campo de trigo sin agua ni fertilizante. Pero Enmerkar no era un hombre que se dejara intimidar. Usó su ingenio, realizó oraciones a los dioses y milagrosamente la cebada creció en la montaña. Para esto, Enmerkar no solo confió en su fe, sino que también recurrió a conocimientos agrícolas avanzados para la época. Ordenó a sus sacerdotes y agricultores experimentar con técnicas de irrigación rudimentarias y rituales mágicos que, según las creencias sumerias, podían hacer florecer la tierra estéril. Además, realizó una gran ofrenda a Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, implorándole que trajera vida a la tierra seca. Finalmente, después de noches enteras de oraciones y sacrificios,
la cebada brotó en la montaña, demostrando que los dioses estaban del lado de Uruk. Pero el rey de Arata no iba a rendirse tan fácil. Le lanzó un nuevo reto. Debía tejer un tapiz con hilos invisibles. Esta prueba tenía un doble propósito. No solo era físicamente imposible, sino que también pretendía humillar a Enmerkar, forzándolo a admitir que había límites que ni siquiera los protegidos de los dioses podían superar. Aquí, Enmerkar hizo una demostración de astucia, quien decidió responder con un golpe de genio. En lugar de rechazar el desafío, ordenó a sus mejores artesanos que prepararan un telar especial. Luego convocó a los sabios de Uruk para que diseñaran un tapiz invisible, no en el sentido literal, sino en el sentido de que su complejidad y delicadeza lo hacían casi imposible de percibir a simple vista. El resultado fue una obra maestra de la artesanía sumeria, tan fina y delicada que al presentarla parecía desvanecerse con la luz. A medida que la competencia entre ambos reyes avanzaba, los dioses empezaron a intervenir más, y en un momento crucial, el mito menciona algo que podría haber sido el origen de la historia de la Torre de Babel, el momento en que los dioses confundieron las lenguas de los hombres. En aquel tiempo, la humanidad hablaba una sola lengua, pero los dioses decidieron dividir su habla. ¿Casualidad? No lo creo. Esta idea aparece en muchas culturas, pero aquí tenemos una de las primeras versiones registradas de este mito. Finalmente, tras varias pruebas, el rey de Arata cedió. Enmerkar había demostrado su poder y el favor de los dioses, y Arata envió su tributo a Uruk. Este mito no solo nos habla de la diplomacia antigua y la conexión entre ciudades, sino que también nos da pistas sobre los inicios de la escritura. En algunos textos, se dice que Enmerkar tuvo dificultades para transmitir sus mensajes porque eran demasiado largos para ser recordados. ¿Su solución? Inventar un método para registrar la información, lo que hoy conocemos como la escritura cuneiforme. Así que este mito podría no solo ser el origen de la Torre de Babel, sino también una referencia temprana a la importancia de la escritura en la civilización humana. Nada mal para un relato de hace más de 4000 años, ¿verdad? La historia de Enmerkar nos enseña que la palabra puede ser más poderosa que la espada, que la diplomacia es tan antigua como la guerra y que los mitos que contamos hoy pueden haber comenzado hace miles de años. Si te gustó este viaje al pasado, déjanos un comentario y cuéntanos, ¿qué otro mito te gustaría que exploráramos en Hoy Mito? También puedes apoyar el canal suscribiéndote y activando la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.